Buenos días, amigas, amigos. Estamos iniciando este miércoles 12 de mayo del 2021 y claro, la asamblea está despidiéndose, hacen una evaluación, eh, están un poco más tranquilos, dicen, ¿no? Que del 2 han subido y al 4% de aceptación nacional. Bueno, esa es una percepción, diría un exministro de Estado. Se siguen conociendo nombres para el próximo gabinete del presidente electo Guillermo Lasso. Se ha mencionado, y yo diría que con acierto, el nombre del embajador Mauricio Montalvo, que podría ser el canciller, lo cual estaría, yo diría, respondiendo a una línea de reinstitucionalizar la Cancillería. Y sí, Mauricio Montalvo es un embajador que ha hecho su carrera, que nos ha representado en varias embajadas y diría tiene la formación suficiente para hacer un gran trabajo. Nos alegramos que vaya por esa línea de, yo diría esa línea de fortalecer la institucionalidad el señor presidente, ¿no? Algunos decían ayer una de cal y otra de arena. Bueno, veamos los de cal y arena si se juntan y se hace una buena amalgama para el próximo gobierno. Eh, También yo quería hacer una mención. La Universidad Católica rendirá el próximo jueves al padre Fernando Barreno, sacerdote jesuita, vicerrector de la universidad, un homenaje. Yo decía, a veces es preocupante los homenajes cuando quieren jubilar a las personas, ¿no? Sí, creo que está cerca de los 75 años el padre Barreno, pero su aporte, su permanente trabajo en educación, hay que resaltarlo, hacen bien en homenajearlo. Espero que no sea para, como digo, para jubilarlo y sigamos contando con su experiencia, su lucidez. Así es que un abrazo al padre Barreno. Bueno, el tema que nos convoca y a los que hemos pedido también para conversar es un artículo, yo diría, Talía siempre ha sido una periodista brillante, Talía Flores, pero el artículo Quieren probar mi poder concentra una visión de lo que ha sido el manejo político en estos, desde la Asamblea al menos 14 años, pero adicionalmente nos lleva a pensar de cómo se ha manejado la política y para eso hemos invitado a la doctora Ruth Hidalgo, al señor doctor Carlos Larriategui, rector de la UDLA, y al licenciado y arquitecto Lolo Echeverría, eh, editorialista, pero en general, como siempre recordamos a Lolo, de esa militancia de opinión pública que además de colaborar con los medios se agradece porque la ciudadanía no solo que le lee, le escucha y tenemos la posibilidad de reflexionar en público. A los tres muchas gracias por acompañarnos. Y claro, el motivo del artículo de Talía Flores, Quieren probar mi poder, no solo tiene que ver con quien presidía sí, pues preside hasta el día de mañana la comisión que trató la ley de esta ley digital. Eh, bueno, no sé si Ruth ha tenido la oportunidad de leer, creo que sí, el artículo de Talía Flores, pero más allá del artículo estructurado y todo, es este mensaje que rescata, ¿no? El quieren poder, probar mi poder. No lo habríamos podido conocer públicamente, Ruth, si no es por la posibilidad de grabar, por la posibilidad de tener constancia y sobre todo en los medios de verificar los hechos de quién lo dijo, de cómo se lo hizo. Bienvenida, Ruth, buenos días. Buen día, Francisco. Muchas gracias por invitarme. Un abrazo fraterno a Carlos y a Lolo, por supuesto, por estar compartiendo conmigo el día de hoy. Sí, yo creo que es importante partir poniendo en contexto de lo que se trata esto, ¿no? Yo creo que recordemos que la iniciativa de generar una ley que de alguna manera sancione esta violencia Uh -huh. digital inicialmente fue totalmente diferente a cómo lució después de esta reforma forzada al artículo 178. Recordemos que Mae Montaño, la asambleísta Mae Montaño, fue quien propuso justamente el texto de ley
para tipificar como delito todo este acto ejecutado a través de tecnologías digitales y de información o de comunicación que perseguía difundir imágenes, textos, audios, contenido sexual, ya sean reales o inclusive también alterados, que puedan dañar un perjuicio, que pudiera causar, perdón, un perjuicio, causar un daño y afectación a la psiquis de la imagen de cualquier persona, y especialmente para los menores de edad, las mujeres y también las personas de tercera edad. Entonces, el objetivo era ese, y yo creo que allí hay que hacer esta puntualización y poner en contexto. Sin embargo, la Comisión de Justicia, tal cual como menciona Talía Flores en su artículo, logra introducir de alguna manera, inclusive yo leía a Mae Montaño en sus declaraciones, de alguna manera se puede decir un poco cuestionables, ¿no? De la manera como se introduce esta nueva tipificación, y logran meter de taquito, como digo yo, esta sanción de 1 a 3 años, y obviamente hacerla sumamente amplia para que haya una posibilidad de una interpretación extensiva, sobre todo de alguna forma vulnerando los derechos de investigación, del periodismo de investigación. Entonces, Talía pone muy acertadamente este contexto en su artículo. Y hay algo más que hace Talía que a mí me parece importante, con mucha valentía. Al final, inclusive, Talía sugiere y nos llama a la reflexión a la ciudadanía, a estar alertas sobre cuáles podrían ser o hubieran podido ser los intereses velados que detrás de esta introducción subrepticia, ¿no es cierto?, de este artículo y de esta sanción podría existir. Claro. Tanto así que inclusive hasta la Fiscalía Nacional del Estado, la CIP, yo estaba leyendo que el día de ayer la CIP ya se pronuncia, varias organizaciones de sociedad civil, participación ciudadana, al mando de un montón de colectivos, inclusive personas naturales, llaman la alerta, hacen una alerta y obviamente se preocupan realmente por el peso y la gravedad de este texto, que definitivamente que estamos nosotros pensando que lo que hay que iniciar es una lucha contra la corrupción, el momento de usted de blindar y el momento de usted de poner una sanción como la que pretendía esta ley, simplemente usted evitaría que los periodistas de investigación hagan su trabajo, y obviamente blindaría a mucha gente que no quiere que sea descubierta en sus actos de corrupción, porque muchos de ellos están verificados en chats y muchas veces también en video, como lo hemos visto. Y claro, ahí hay una gran discusión, ¿no? Se quiere sancionar a quienes ponemos la cara, como se dice, tienen nombre y apellido en el chat, en todas las redes sociales, y se quiere proteger a aquellos que sí, en cambio, no usan su nombre, usan siglas, usan números, usan troles. Pero además no es solo el artículo 178, es el 179, y hay una docena por lo menos de otros artículos que César Ricaurte desde Fundamedios los ha señalado y los ha ido siguiendo. La AEDEP también los señalamos y le hemos pedido al presidente. No con esto de retirar el 178 se culmina, la ley está viciada, y yo creo que sí, la violencia digital hay que tratarla, hay que legislarla, pero no usarla para desvirtuar un proyecto, como nos ha recordado Ruth al saludar al señor doctor Carlos Larreategui. Carlos, bienvenido, buenos días. Esto puede ser una especie de venganza por la reforma a la ley de comunicación, el intento de blindar los problemas que tienen y que pueden ir saliendo. De hecho, se ve, el propio presidente de esa comisión fue destituido por unos audios. Doctor Larreategui, ¿cuál es su lectura? Buenos días. Buenos días, Francisco. Un saludo muy afectuoso para Rudy y Lolo, apreciados amigos. Eh, bueno, creo que la forma en que se ha sacado esta ley naturalmente se presta para todo lo que Rudy ha comentado. Es una ley que se ha redactado de forma precipitada. Seguramente pues hay precisamente una intención de dejar las disposiciones en términos muy vagos, de tal suerte que esto pues pueda ser aplicado
contra cualquier, si se quiere, con cualquier revelación, incluso revelaciones que son de interés público, y de esta manera tener un control sobre lo que se dice en la prensa, ¿no? Efectivamente, la ley no estaba destinada a tratar esta materia, pero nos hemos acostumbrado en el Ecuador a que las leyes introduzcan temas que son completamente ajenos. Los legisladores lamentablemente aprovechan la discusión de un proyecto para insertar, introducir, injertar ahí cosas que no tienen relación con la materia principal. Y pues esto es lo que ha sucedido en una ley que es absolutamente necesaria, pero que no tenía que realmente entrar en una deriva como esta, porque pues no era el espacio, no era la materia y no era el momento para hacerlo. Además, las leyes que han salido últimamente de la legislatura son leyes bastante mal redactadas. Hay muchísima precipitación, mucho apuro. En el afán de discutir y sacar los proyectos se cometen errores garrafales. Entonces, estoy pensando, por ejemplo, en otra ley que sacó la Comisión de Justicia, no mucho, que es la ley anticorrupción, en donde hay unos errores de redacción tan graves que realmente también se prestan para una aplicación arbitraria e injusta de una serie de figuras, y esto es algo, por ejemplo, que tendrá que corregirse. En este caso, me parece que felizmente pues, han saltado las alarmas a tiempo. Esta norma tiene que ser precisada, tiene que ser ajustada para que cumpla el propósito de la ley y que no se preste para que mañana cualquier persona que tiene que responsabilidades frente a la sociedad, que tiene que responder públicamente por sus actos, puede escudarse en esto para perseguir a periodistas, a medios que buscan precisamente esclarecer la verdad. Es cierto que hay muchísimos abusos, ¿no? Y sobre todo en los medios digitales hay algunos medios digitales que se dedican a protagonizar escándalos, inventan mentiras y obviamente quedan en la más absoluta impunidad. Entonces, esa línea fina es la que habría que tratar de establecer y sobre todo, como decía, distinguir el tema público, el interés público, que es legítimo y que la sociedad pues debe proteger de los temas privados. Entonces, está definitivamente mal redactada la disposición. Hay que precisarla, pero me parece también que habrá que encontrar una línea precisa para evitar que haya ciertos abusos, como digo yo, en los medios digitales, ciertos abusos de ciertos medios que básicamente no hacen periodismo, sino que hacen escándalo y que buscan muchas veces con infundios, con mentiras, crear protagonismo, sacar provecho mediático y pues otros provechos y que quedan en la absoluta impunidad porque la ley no permite pues que las personas se defiendan, ¿no? Pero Claro. definitivamente esa es una línea muy fina que tenemos que encontrar y esta disposición de ninguna manera pues ataca ese problema. Claro, pero ahí hay dos cosas que para penalizar y volverlo un delito a la opinión, el famoso delito de opinión, este proyecto de ley de violencia digital tiene y recupera el tema del linchamiento mediático con otro nombre, sí, pero está presente en el proyecto de ley y hay no solo el 178, como digo, el 179 y una docena de artículos como este del linchamiento mediático. O sea, trasladaron algunas cosas que tenía antes la ley de comunicación a la ley de vigilancia, de violencia digital. Al saludar nuevamente al licenciado y arquitecto Lolo Echeverría. Lolo, bienvenido, muchas gracias. Y claro, Thalía lo ha ubicado incluso desde el titular, ¿no? Quieren probar mi poder, o sea, es una puñalada certera al final, sobre todo como que se estaban vengando de haber reformado una ley que desde nuestro punto de vista debería ser derogada, la de comunicación, pero esta debe ser vetada. No sé cuál el pensamiento y el análisis. Lolo, bienvenido, buenos días. Buenos días, Francisco. Un saludo para la audiencia y muy placentero compartir con Rudy y con Carlos.
Me parece a mí que lo que ha hecho la Asamblea, más exactamente los asambleístas, es autoprotegerse con el pretexto de legislar. Estos proyectos hechos a última hora, a tropezones y con propósitos que no pueden ocultar debidamente, me parece que apuntan a impedir que las figuras públicas puedan ser eh, vigiladas por los ciudadanos y a través de la prensa, también por los medios de comunicación. Y creo que ahí hay un error fundamental y de fondo, y es el paternalismo que pretende enseñar a la sociedad cómo debe comportarse y tratar a los ciudadanos como si fueran niños. Esto está malo, esto está prohibido, esto se puede ver, esto no se puede ver, esto se puede decir, esto no se puede decir. El linchamiento mediático es una protección de las figuras públicas, porque cualquier cosa se puede llamar linchamiento mediático y entonces las figuras públicas estarían autoprotegidas por las leyes que dictaron ellos mismos para impedir que nadie diga nada ni revele nada de la azarosa vida secreta, que es lo que también influye a la hora de hacer los actos públicos. Este episodio de ahora, bueno, por supuesto tiene que ser vetado por el presidente de la República, que ha dicho que quiere eliminar los abusos de la ley de comunicación. En realidad, no derogó la ley de comunicación como debía ser y han quedado muchas plántulas ahí que han crecido y van a seguir creciendo a menos que se eliminen totalmente. Yo creo que esto del linchamiento mediático y estos son muestras de que toda la ley de comunicación y todo el tratamiento que merece la libertad de expresión está maltratado en la legislación y que debe podarse absolutamente y volver a considerar que la libertad de expresión es absolutamente esencial en la vida democrática. No se puede aceptar ningún paternalismo en este sentido. A mí este episodio me recordó un episodio que pasó hace 50 años. Lo voy a relatar muy brevemente, si me permiten. Por favor. El caso de Larry Flynn contra Jerry Falwell. Jerry Falwell era un televangelista, un reverendo que predicaba a través de la televisión. Y Larry Flint era propietario de una revista pornográfica. En la revista hizo mofa grosera del predicador, y por eso Jerry Falwell le acusó, le llevó a los tribunales, y en los tribunales perdió el editor de la revista pornográfica y fue condenado. Bueno, Jerry Falwell reclamaba hasta $100 millones como compensación. El caso fue llevado hasta la Corte Suprema y en la Corte Suprema se desechó la acusación, aduciendo que se trata de una figura pública y la figura pública no puede defenderse de la misma manera que una persona privada y defender su privacidad. La figura pública está sometida a un escrutinio mayor y tiene que tener un nivel de tolerancia mayor para que los ciudadanos puedan indagar y puedan revisar sus acciones y determinar si cumple o no cumple la ley, si cumple o no cumple las promesas que hizo cuando se propuso. Perdón, Lolo, pero ahí viene el tema que nos plantea Carlos Larriategui también. O sea, hay esa línea delgada en donde está, claro. Pero para eso hay otra legislación. No puede ser el tema de la opinión pública o la comunicación, Lolo. Claro, es que si alguien comete un abuso, yo no puedo legislar como si todos pudiesen cometer el abuso o cometiesen constantemente ese abuso. Hay que castigar los abusos. Yo digo, mire, toda persona tiene que ser y es en efecto responsable de lo que hace y lo que dice. Y puede ser llevado a los tribunales. Pero
esto se pervierte en el momento en que se establece la prohibición de publicar cualquier cosa que sea perteneciente a terceros. Es decir, estaríamos impedidos de publicar nada, Claro. porque entonces a alguien le puede afectar un tercero. Dice, ¿quién es un tercero? Cualquiera, todos los demás, de manera que no se podría publicar nada. Y entonces por uno u otro abuso, esto hay que corregir, por supuesto, pero no se puede eliminar la libertad por ese abuso. Yo creo que en las redes sociales el abuso se comete francamente por el auspicio, la defensa del anonimato. Desde el Eso es. anonimato es que se cometen todos los Ujú. abusos. Entonces el problema es el anonimato. Si nosotros decimos que cada uno tiene que ser responsable de lo que hace y lo que dice, entonces no puede ampararse en el anonimato, Francisco. Sí, y ese es uno de los temas que me parece que Participación Ciudadana, RUD, Fundamedios, Mil Hojas, la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos, también se ha sumado a ER y otras organizaciones sociales le han planteado al presidente el vetar esta ley y como digo, el trabajo este minucioso hecho por César Ricaurte y Fundamedios nos lleva a contrastar nosotros mismos, si no es por ese trabajo no habríamos ubicado otros 4 artículos de los 8 que habíamos ubicado, Ruth. Esto debe ser vetado, pero sí hay que discutir un tema de la violencia digital, pero sin cuidar a los del anonimato, como dice Lolo, pero tomando en cuenta lo que también Carlos Larreategui sostiene, esa línea en donde está lo público y lo privado. Y ahí, claro, el escrutinio mayor a los que hacen vida pública. Ruth, es un tema no fácil, pero que hay que enfrentarlo sin limitar las libertades. Sin duda, Francisco, justamente en este mismo foro muchas veces hemos puesto sobre la mesa el problema de la violencia digital y sobre todo los abusos que específicamente en Twitter se dan a la luz de estos anonimatos que acaba de mencionarlo, ¿verdad? Por eso mismo y a la luz de la complejidad de esta discusión, era necesario que si es que se estaba gestando una ley que pretende de alguna manera sancionar y hacer esa división entre lo público, entre lo privado, redes sociales, etcétera, sea una ley suficientemente discutida, sea una ley que quizá, ¿por qué no?, tenga ¿cómo se llama?, el aporte de organizaciones de sociedad civil, gente como Participación Ciudadana, organizaciones como Fundamedios, los medios, inclusive los medios de comunicación, para que puedan aportar y sea una ley finalmente que nazca a la luz de un amplio debate. Sin embargo, claro, esta ha sido una ley que ha pretendido ser aprobada a última hora, como muchas otras leyes, como mencionaba Carlos, y por supuesto es una ley, desde mi punto de vista, que debe ser vetada totalmente. Definitivamente, como dice Lolo, efectivamente, los funcionarios públicos y la gente pública, los personajes públicos, están definitivamente, obviamente, sometidas al escrutinio público, pero eso es una cosa. Y otra cosa también muy delicada es todo este tipo de abusos y violencia que muchas veces inclusive las mujeres menores de edad, lo dijo Mae Montaño en su argumentación de presentación de la ley, son utilizados sobre todo y específicamente para acosos sexuales específicamente, ¿no? Y denigración de su dignidad. Pero obviamente eso es una cosa, pero otra cosa es aprovechar esta oportunidad y pretender blindar, que es lo que a mí me preocupa a la luz de lo que Talía Flores señala en su artículo, es esta manera de blindaje a los actos, ¿no es cierto?, de funcionarios públicos que deben ser redundantemente públicos y sometidos al escrutinio. El momento que usted pone una ley como la que estaba originalmente en el artículo específicamente 178 y 179 de reforma al COIP, ¿verdad? Usted lo que está haciendo está limitando inclusive la capacidad de la propia Fiscalía General del Estado de hacer uso de muchos de estos periodismos de investigación o de estos artículos Estas de investigación investigaciones, ¿sí?, que facilitan la judicialización. Yo le pongo un ejemplo, es decir, sin pormenorizar, pero
¿Cuántas investigaciones, por ejemplo, de Plan B, de 1000 hojas, han sido, del mismo Fernando Villavicencio, han sido necesarísimas y han sido muy útiles para la ciudad, para la fiscalía, para iniciar un proceso de judicialización en casos que después vemos han sido enormes de sobornos, en casos de corrupción? Eso es una prueba mínima, solamente un ejemplo de lo que se puede hacer con una buena investigación. El momento que usted sanciona ese tipo de ejercicio de periodismo investigativo libre, lo que está haciendo es sancionando, limitando no solamente la libertad de expresión, pero sobre todo está limitando que salgan a la luz y se transparente muchas cosas. Ahora, claro, Talía dice claramente, ¿no? ¿Cuáles son las motivaciones los intereses? que está detrás? Para mí la motivación, piensa mal y acertarás. Para mí la motivación no es tan inocente, decir se nos fue y entonces pues sí quisimos que sea más amplio, no. Esto es absolutamente direccionado, esto es bien pensado, a la luz además de lo que hemos visto ya anteriormente, hace más de en la década perdida, la manera y la maña con la que se metían las leyes muchas veces y amanecía el Ecuador con unas leyes totalmente ambiguas. El decreto 16, aunque no es ley, acordémonos todo lo que decía y toda la amplitud que tenía y a través de la cual se cerraron organización social civil. A mí me parece que esto es un remedio de aquello que se quedó en la ley de comunicación que fue reformada, entonces le han metido con otro nombre. Por ejemplo, el tema del linchamiento mediático, que me olvidaba al inicio, justamente mencionar. Y sí, pero además está el linchamiento mediático, entonces eso es un problema, ¿no? Pero además lo que vemos es que incrementaron un 40% de articulados para incluir estas cosas que no estaban en lo que ha dicho la propia proponente del proyecto, que es doña May Montaño, ¿no es cierto? Y entonces, claro, usar esta legislación, como también nos ha dicho Carlos Larriategui, para poner cualquier cosa, lo que necesita en ese momento, no importa de qué tipo de ley hablemos, incluir un artículo que reforme otro para poner, no sé, estos límites. Y si bien, doctor Larriategui, Carlos, esto hay que tener cuidado también con el prestigio de las personas y todo eso, pero esta línea delgada de quien hace vida pública no es igual a que alguien le publique unas fotos para dañarle o para chantajearle y amenace con seguir publicando. No es igual que investigar lo que ha estado haciendo en el cargo para el que fue o elegido o designado en representación de todos los ecuatorianos con la plata del Estado y que va a tener incidencia en la vida diaria de los ecuatorianos. Entonces, si hay que hacer esa diferencia entre lo público, lo privado, y esa línea delgada, no sé si se la puede definir, pero se corren los riesgos estos de hacer vida pública, doctor Larriategui. Sí, efectivamente, Francisco, me parece que la disposición tal como está redactada definitivamente es inadecuada. Como decía, tenemos de todas formas la posibilidad todavía de que el presidente utilice su poder de veto para regular esto, ¿no? Esta disposición es una disposición además, si se quiere, ajena a la materia que se trataba la ley y por lo tanto, para comenzar, ni siquiera corresponde. Pero sí nos lleva a tratar este otro tema de fondo que yo creo que tiene que ser discutido y me parece que sobre esto habrá que hacer un amplio debate, pero sin duda el tema de las redes sociales ha trastocado completamente toda la idea que teníamos sobre libertad de expresión, medios de comunicación, pues yo creo que esto necesitará en algún momento una discusión muy seria para saber hasta dónde se puede regular, ¿no? Es decir, Claro. Lamentablemente los medios de comunicación... ¿Aló? Sí, lo que decía es lo que nos han dicho tanto Ruth como Lolo. Es el anonimato el que más causa daño en las de estos. Sí. Lo que antes decían el panfleto, la hoja volante esa sin firma para dañar. Y también hay panfletarios en ese sentido, incluso que tienen nombres y apellidos. Pero no se puede, como ha dicho Lolo, Carlos, legislar por estas excepcionalidades.
pero sobre todo legislar Así es. contra los que ponen su nombre y apellido y ponen su marca y su trabajo para dañar lo que han hecho los que no tienen rostro, Carlos. Efectivamente, Francisco, coincido con eso. Y es por eso que una simple disposición, un solo artículo, no puede regular una materia tan vasta, ¿no? Entonces, esto quizá, como digo, debe ser materia de una reflexión posterior, pero definitivamente tenemos que hacer algo. Ese es mi punto de vista. Ya no podemos anclarnos simplemente en el concepto tradicional de hace algunos años de la libertad absoluta de expresión, porque antes por lo menos habían medios que eran responsables, que tenían nombre y apellido, empresas o organizaciones que tenían a su cargo, ¿no es cierto?, la comunicación y que podían ser responsables frente a lo que dijeran y a lo que establecieran. Hoy no. Hoy en las redes sociales, efectivamente, por el anonimato o simplemente por la dinámica, no sucede esto, ¿no? Y muchas de las infamias, mentiras, ataques, quedan en la más absoluta impunidad. Y esto sin duda está socavando la democracia. Las redes sociales están socavando la democracia no solo del Ecuador, sino de otros países. Entonces, este es un tema que tenemos que discutirlo, hay que manejarlo de alguna manera, pues hay que balancear precisamente las necesidades de la información, las necesidades de revelar de todo lo que sea de interés público, no coartar el trabajo de periodistas serios y responsables que ponen su firma, que ponen su cara, pero sí regular, como digo, todos estos ataques. Sobre todo de todas maneras, hay una cierta prensa carroñera que no es realmente verdaderamente prensa y que se hace eco, ¿no es cierto?, de mentiras, de acusaciones falsas, y que pues impunemente pasa en las redes. Más todos los anónimos, yo coincido con Lolo y siempre he sostenido esto, ¿no? Deberíamos poder establecer los nombres y los apellidos detrás de quienes están. Pero el problema es que no tenemos control sobre esto, ¿no? El tema es que esto es manejado por plataformas internacionales de tal poder. Ya hemos visto lo que ha sucedido en los Estados Unidos. Ni siquiera un gobierno como el de los Estados Unidos ha podido frenar el poder de las redes sociales. Al menos están intentando hacerlo, pero ni siquiera ellos han podido, pues. Entonces en el Ecuador se va a volver mucho más difícil, ¿no? Mientras se acojan a todos estos actores anónimos, mientras se permita sin ningún tipo de control que se le emitan verdades, ¿no es cierto?, mentiras, de la misma manera, va a ser bastante complicado. Y no nos olvidemos además que los gobiernos y los estados utilizan este mecanismo. Los gobiernos y los estados tienen sus ejércitos, ¿no es cierto?, de personas anónimas que atacan a los oponentes, que defienden verdades y mentiras. Entonces, este es un tema que realmente vale la pena está legislarlo seriamente la calidad de la democracia. Pero Carlos, claro, sí, pero este no era el espacio. Tema. Claro, no era ni la ley, ni era el acoso, era frente a otros temas que además ya se ha visto. En México se aprobó una ley que la inspiraba, la que presentaron y que la firmó doña Mae Montaño. Pero esta violencia digital de acoso, sobre todo sexual, para mujeres, niños, adolescentes, aquello de que usen las redes para perseguirlos, para chantajearlos, para amenazarlos, no tiene nada que ver con este otro tratamiento que sí, todos creemos que hay que legislar y además hay que poner también, no sé si un país pequeño como el nuestro, pero sí, Australia lo ha hecho, España y en Europa se está legislando, el tema incluso de la relación con estas plataformas internacionales, porque en el caso de los medios incluso vemos cómo usan esa información, Carlos, que nos cuesta plata, trabajo, producirla y ellos la usan así nomás y a veces incluso mutilándola. Entonces una legislación sobre esto, pero específico, no puede ser que se use cualquier ley, Carlos, para esto, ¿no? Y esta tiene no solo estos artículos, vuelve el linchamiento mediático, vuelve una serie de cosas como están regados artículos en otras leyes para perseguir, Carlos. De acuerdo, Francisco, ¿no? Y esto, por eso, a mi juicio, esto efectivamente debe ser vetado. Esto es una materia que exigiría un esfuerzo dedicado, más amplio, que tome en cuenta una serie de elementos y no simplemente, pues, digamos, meter una disposición vaga, absolutamente fuera de contexto en una ley que no tenía ese propósito. Pero, pues, obviamente tenemos que
tenemos que pensar en el otro tema más grande, porque definitivamente lo que ha sucedido en los últimos años, vemos la implosión de los medios de comunicación tradicionales que por lo menos nos daban bastante confianza, porque como decía, había periodistas profesionales, había personas que respondían por sus actos, por sus investigaciones, teníamos un filtro. Y en este momento quedan muy pocos de esos medios de comunicación tradicionales, ¿no? Este programa es uno de ellos, pero las personas lamentablemente en las redes ya no discriminan el buen periodismo del mal periodismo o la verdad de la mentira. Entonces están en el mismo nivel y compiten por la misma atención, mentiras absolutamente grotescas con trabajos periodísticos importantes. El problema es que el trabajo periodístico importante, debido a todo a esta proliferación, ¿no es cierto?, de los medios digitales y la falta de controles, el periodismo tradicional ha perdido fuerza y ya no tiene la incidencia que tenía antes, ya no es el actor que podía mediar entre la sociedad, ¿no es cierto?, y lo que pasaba en la esfera pública, con criterio, con análisis, con filtros adecuados y sobre todo con responsabilidad. Entonces, estamos verdaderamente en una jungla donde las verdades se equiparan a las mentiras y esto, pues, evidentemente necesita ser materia de una profunda reflexión en el país. Este no es del espacio y peor en una disposición tan corta y tan direccionada como lo que han puesto, pues no es es lo la apropiado. puñalada. Nuevamente digo, esto debe ser Sí, sin duda. Y es además una, digamos, es un acto absolutamente fuera de lugar y pues el presidente Moreno debería vetar eso y si no, pues el presidente Lazo, evitar. porque si es que no hacen nada, pues el presidente Lazo, además que el presidente Lazo ha dicho claramente que él Tiene está una en contra de posición la muy ley de clara. comunicación. Pero yo creo Sí. que la sociedad responsablemente debe comenzar a discutir este tema de los medios digitales, precisamente porque en su afectación a la democracia, a la sociedad, a la dignidad, a la integridad de las personas, porque realmente cada vez el descontrol es mayor y la factura que le está pasando a la Claro. institucionalidad democrática es más grande. Es mucho No es más alta. coincidencia, las redes están incidiendo. Lo que pasa en países como Perú, o lo que pasa en países como Chile, lo que está pasando en Colombia, si bien hay causas sociales y causas económicas bien arraigadas, también es producto de la manipulación de las redes. Entonces, este es un tema que las Sí. sociedades no pueden Y soslayar. que tiene que enfrentarlo además. Y Lolo, desde ese punto de vista, claro, pero antes de ir, yo sí quisiera recordar lo que dice Mae Montaño, que firmó el proyecto y la inspiración de lo que se quería tratar. Esto es lo que dijo la asambleísta hasta ahora y futura ministra Mae Montaño. Que rechazo firmemente que la ley que presenté estaba orientada a prevenir la violencia sexual digital. Violencia sexual digital a las mujeres víctimas de esa violencia. El aprovechamiento y el oportunismo politiquero haya concluido en una ley que busca proteger, escuchen bien, mujeres, no a ustedes, sino a los políticos autoritarios, a los políticos abusivos y a los políticos corruptos. Y me encuentro con que efectivamente, distorsionando la ley, lo que buscan es restringir libertades. Y ahí está, esa es la base y lo que se ha dicho, se han encendido las alarmas, porque precisamente quienes hacemos seguimiento desde los medios de comunicación al accionar y hacer ese seguimiento en la legislatura, ni bien debatieron, dijimos, oiga, ¿de dónde salió este articulado? Y ahí lo presentaron. Quieren probar mi poder. Ahí está, ¿no? Les va esta puñalada, como dice Thalía. Pero si algo hay que hacer y que Carlos lo plantea y que es así, es el tema de legislar el post-internet. O sea, ya está el internet, se han generado las plataformas, Lolo, tenemos esta visión. Pero se confunde redes sociales con medios de comunicación. Y no son los medios de comunicación. Hay mucha gente que cree que tiene un teléfono, graba algo y lo lanza. Eso no es una noticia, es una filmación y que la pasan sin contextualizar, sin saber qué mismo pasó. Pero ahí se la lanzan, todo el mundo es periodista. Entonces, como recuperamos, y yo recuerdo y siempre resalto,
en octubre del 19, si algo recuperamos de todo lo que nos ha pasado en la pandemia a los medios de comunicación fue rescatar esa credibilidad. La gente leía las noticias y ahí vamos con las noticias falsas. Decía, no, esto sí es verdad porque ya publicó El Universo, ya publicó Ecoavisa, ya dijeron en Democracia, sí, sí es verdad. Entonces, esa marca que le daba la seguridad se volvió efectiva y ahora tenemos que también los medios adecuarnos, Lolo, a esto y a competir con las noticias falsas que nos recuerda Carlos, pero sí, no es un tema de comunicación, es un tema de abuso de las plataformas y de las nuevas tecnologías individuales, Lolo, o hay otra visión también. Me parece que el tema de fondo es lo que dice Carlos, ¿no? Las dos cosas. Uno, el abuso también de los medios de comunicación, de los políticos. Y dos, el debate sobre las redes sociales y el daño que están haciendo a la democracia y a la civilización. Yo creo que uno de los temas claves, uno de los factores es el anonimato, pero no es el único. El otro es, por ejemplo, ¿quién maneja las plataformas? Porque, fíjese, acabamos de vivir la experiencia de Facebook que le cierra la cuenta a un presidente, al más poderoso del mundo. Y entonces, ¿quién gobierna el mundo? Este señor Zuckerberg o quien sea va a decidir quién dice la verdad y quién dice mentiras, quién puede hablar y quién debe callar. O sea, es espeluznante el solo pensarlo. Un tercer factor es la naturaleza del diálogo y de la palabra que circula en las redes. En los medios de comunicación y en el discurso político solía hacerse en base de silogismos, de razonamientos. Y entonces cualquier persona hacía una afirmación y luego se sentía obligado a probar, justificar, fundamentar. Bueno, esto se eliminó con las redes sociales. Ahora cualquiera dice verdades olímpicas y no tiene que probar nada ni justificar nada. Es mi opinión, se acabó. Y entonces la opinión soberana es la de cada ciudadano. No importa el grado de conocimiento, de cultura o de ignorancia. Esta es la opinión, esa es lo máximo, la máxima autoridad. Pero también nosotros tenemos la culpa y los políticos y los medios, todos. Fíjese usted, hay un presidente publica un tuit y todos los medios replican, hacen público ese tuit y después se ponen a interpretar, a analizar, a adivinar qué quería decir con eso, etc. En 140 caracteres, claro, si convertimos un tuit en instrumento de gobierno, estamos perdidos. Ahí tiene un tercer factor espantoso que tenemos que debatir, analizar. Por supuesto que es una discusión que nos rebasa, pero eso no nos exime de afrontar este debate necesario para determinar el caso que está sufriendo nuestra civilización, porque esto es un problema que va más allá de la política, es un problema de la civilización, como decía en este famoso libro respecto de la televisión, que el hombre está perdiendo la capacidad de raciocinio. ¿Por qué? Porque se ha convertido en consumidor de imágenes. El caso del Internet y de las redes sociales es peor, porque ya no solamente es consumidor de imágenes, sino que es difusor de opiniones sin fundamento. Y ya no se puede distinguir, como dijo ya Carlos, la verdad de la mentira, Francisco. Claro, y en esta mezcla, este cóctel que pasa para la sociedad, para la democracia, como ustedes lo han resaltado, sí, y vemos que se puede usar nada menos que la violencia digital, y como dice Mae Montaño, era contra la violencia sexual, usando lo digital. Pero claro, la campaña nos demostró que hay trolls,
para destrozar a quien quiera de alguna manera, incluso aportar desde su propia visión, destrozar a la gente, no con argumentos del proyecto de visión de país, sino con cualquier otra cosa. Pero ahí también viene, en cambio, lo injusto, y Lolo ha dicho, quien puede tener una opinión la tiene que sustentar, la tiene que sostener. No solo esa es mi opinión y se acabó. Esa línea, y volvemos a la línea Ruth, no puede ser legislada acallando a todos para callar a los que están mal utilizando. Y este post-internet, para que el señor Zuckerman no sea quien gobierna el mundo o quien diga quién puede o no puede hablar. Ya los sábados aquí tuvimos alguien que decía que era la babosada la semana y salíamos cualquiera de nosotros ahí, ¿no es cierto? Entonces, buscar el equilibrio, y la legislatura debería ser ese espacio, no espacio rastrero para caernos a palos, Ruth. Perdón. Sí, efectivamente en la línea que usted menciona, Francisco, yo creo que obligadamente tenemos que hacer dos tipos de debate o dos tipos de análisis, ¿no? Uno, definitivamente creo que el hecho de la violencia política en general y las redes sociales tiene que tener un tratamiento distinto y un tratamiento independiente. Porque cuando entremos a debatir el daño o el perjuicio o la bondad de las redes sociales, tenemos que entrar a debatir temas como los troll centers, los límites a los derechos humanos, los fake news, es decir, las noticias falsas, todo este tipo de difamación, la violencia política y otros temas también que entran dentro del, y el anonimato, por supuesto, y todos los demás elementos que entran en la discusión y tienen que entrar en la discusión por fuerza del uso de redes sociales para poder dilucidar si amerita regularlos y cómo y sus límites, ¿verdad? Esa es una dimensión, pero otra dimensión que desafortunadamente se perdió con el desacierto y la equivocación de la Mesa de Justicia de la Asamblea es también tratar qué pasa con este acoso sexual que efectivamente fue lo que motivó a la presentación de la ley por parte del asambleísta Mae Montaño. La declaración de Mae Montaño está clarísimo, ¿no? Es clarísimo lo que ella dice, totalmente tergiversada y desdibujada esta intencionalidad, que además recordemos que esto fue a causa de una serie de escándalos de videos sexuales que empezaban en redes sociales a reproducirse, dañando la imagen de muchas mujeres, chicas y muchas veces chicas menores de edad que eran expuestas en su intimidad, ¿no es cierto?, porque se filtraban estos videos. Y eso hay que decirlo así, porque eso fue lo que motivó justamente. Y además otros videos, sobre todo de chicas y chicos menores de edad en situaciones comprometedoras. Entonces, eso fue lo que motivó evitar que estas personas que desafortunadamente se filtraron estos videos íntimos sean después acosadas sexualmente vía las redes y además también extorsionadas. Entonces, eso es una cosa. Ahora, las redes sociales es otra cosa totalmente diferente, que yo sí creo que el mensaje de quizá del panel día de hoy es la necesidad, ratificar la necesidad de entrar a propósito de esta equivocación ¿cómo se llama?, de la Mesa Justicia, entrar a discutir dos cosas. Una, nuevamente, ¿qué hacemos con las redes sociales y esta liberalidad a veces muy, muy grande de ofender, de difamar, sin control y sin de los troll centers, sin saber quiénes son? Y por otro lado, también ratificar la importancia de la libertad de expresión, porque no podemos evitar también tratar de eso. Es decir, ya vivimos tantos años atados a una visión totalmente restrictiva, perdón, de la libertad de expresión, en donde no podíamos conocer los actos de corrupción y donde no hubo un efectivo ejercicio de este check and balances, en donde el periodismo investigativo juega un rol tan importante. Entonces, eso es otra cosa que no debemos perder de vista y que yo creo que la sociedad entera debería manifestarse en contra de este texto. Y yo espero que ojalá el presidente Moreno ratifique su buena voluntad, que la ha mencionado varias veces, de libertad de expresión y de defender este ejercicio pleno del periodismo investigativo, y lo vete. Y si no, yo confío, eso sí,
que el presidente Lasso lo hará, porque dentro de su convencimiento y sus convicciones está justamente el apoyar la lucha, digamos, la lucha contra la corrupción y sobre todo también la libertad de expresión. Entonces, claro, esos dos temas creo que son importantes tenerlos clarísimos, Francisco. Y que valdrá la pena, ojalá en la próxima legislatura, promocionarlo y avanzarlo. Carlos, entonces, esta división, y la academia podría ayudar, esta división, este tratamiento en los momentos en los que hay que tratarlos, en los espacios y la legislación específica que ha de tener, parece que puede ser la clave sin limitar la libertad de expresión. Si bien ahora, que es terriblemente dañino, gobiernan por Twitter, aceptan renuncias, renuncian por Twitter, ministros de Estado que dan a conocer acciones del gobierno por Twitter y no dan una rueda de prensa o no dan una entrevista, sino que hablan, como antes decían, el documento habla por sí solo. Ahora el tuit habla solito, no habla por sí solo, habla solito y ponen ahí las cosas que se han de administrar. Sí, parece que todo eso sí hace falta una reflexión, pero cuidando las libertades. No debe servir una legislación para limitar, sino para promover las libertades, Carlos. Sí, Francisco, yo creo que usted ha hecho un análisis muy claro del tema, ¿no? Y para hacer un balance final, yo diría, la ley que presentó May Montaño es una ley muy importante. Me parece que apuntaba a un problema social muy grave. Sabemos que una gran cantidad de abusos en la actualidad pasa por las redes sociales y la manipulación de los jóvenes precisamente a través de estas conexiones digitales. Entonces, era una ley muy bien encaminada, muy bien concebida. Y lo que pues se ha hecho de manera absolutamente equivocada y oportunista es introducir un tema que es mucho más amplio, que no tiene nada que ver con la iniciativa de la legisladora May Montaño, y que tiene que ser tratado de otra manera. Entonces, tal como está ese artículo redactado, pues se presta simplemente para una serie de distorsiones, precisamente se puede prestar también para coartar el trabajo responsable de la prensa. Pero lo que tenemos que hacer es realmente discutir este tema de fondo, ¿no? Este tema que está haciendo tanto daño al Ecuador y a otras sociedades del mundo. A mí me preocupa muchísimo el debilitamiento de los medios de comunicación responsables. Es el debilitamiento por muchas razones y precisamente por razones económicas, porque la gente ya no privilegia al medio de comunicación responsable, que hace un trabajo consciente, que da la cara y que tiene profesionales que tratan los hechos y las noticias. Para la gente ahora da lo mismo, digamos, un tweet o una publicación en Facebook le asigna el mismo valor que a lo que puede asignar, ¿no es cierto?, lo de un medio de comunicación tradicional. Entonces, a mí me preocupa esto, y si vemos lo que ha pasado en el Ecuador y en otros países, los medios de comunicación tradicionales están realmente luchando por sobrevivir y en este mar de las redes sociales, de falsedades, y están sucumbiendo, y eso es muy grave para una sociedad, para la libertad. Entonces, lo que tenemos que hacer es defender sin duda la libertad de expresión, pero tenemos que defender la responsabilidad, es decir, lo que hacían los medios de comunicación. Debían tener libertad, ejercían su libertad, pero también asumían su responsabilidad. Y eso es lo que hacía que los hechos y las noticias se procesen de una manera adecuada y que precisamente se proteja lo privado, se proteja lo público y se muestre a la sociedad realmente lo que se debía mostrar. Hacer rendir cuentas a los responsables, pero siempre asumiendo con responsabilidad, sin mentiras. Entonces, lo que estamos viviendo ahora es realmente una situación muy grave. Me parece que además este manejo absolutamente descontrolado de las redes solo favorece a las posturas autoritarias que van acallando las verdades y van acallando las reflexiones de los medios serios. Lo que está pasando, por ejemplo, en El Salvador es una clara muestra de lo que estas redes posibilitan o provocan.
Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es, a partir de este error legislativo que deberá ser vetado por el presidente saliente o entrante, a partir de este error yo creo que deberíamos entrar en una seria reflexión para comenzar a pensar qué es lo que tenemos que hacer como sociedad frente a todo esto, que es una verdadera amenaza para la convivencia pacífica, para la democracia. Y es un tema que no puede esperar. Además, estamos obviamente luchando con fuerzas que son muy poderosas y sobre las que a veces el Estado ni siquiera tiene capacidad de controlar. Ya lo dijo Lolo, ni siquiera la primera potencia del mundo. Pero tenemos que hacer algo porque realmente al paso que vamos, todos los cimientos de la democracia se están perdiendo y se están erosionando. Esa sería Claro, mi reflexión, ¿no? esta reflexión final que nos hace el doctor Carlos Larriategui Lolo nos lleva entonces a pensar que este acuerdo nacional, no solo para salir de la crisis de la pandemia, pasa también por fijar estas nuevas formas de relacionarnos con límites. Unos límites, como ha dicho Carlos, de responsabilidad, de tratarlo como se debe hacer, con respeto, pero que no limiten, en cambio, esa parte de que siempre hemos sido una piedra en el zapato los medios y los periodistas de quien ejerce el poder, sobre todo, ¿no? No puede perderse también de vista eso, Lolo. Sí, claro, no es la solución, es recién la fijación del problema, Ya. porque el problema es cómo se fijan límites y cómo se imponen sanciones a anónimos. Para ir por pasos, yo diría que la ley, como propuso Mae Montaño, es buena, no resuelve todo, pero ayuda, y debería entonces el veto por lo menos limpiar de toda la picardía añadida para protegerse los asambleístas, los políticos, y dejar el propósito inicial de esa ley, que no resuelve todavía, porque también si son anónimos los que provocan esta violencia digital, entonces no se puede hacer una ley que sancione a anónimos. De manera que queda por resolver el problema de fondo, que es el control de las redes y es el manejo de las redes y la educación para el uso de las redes. Y ahí hay una parte clave y fundamental, porque como decía, uno de los problemas es el lenguaje que se utilizan en las redes sociales y el modo de comunicar a través de las redes. Y esto es algo que hay que aprender para protegerse de los daños que pueden provocar y aprender para usar responsablemente los medios digitales. Yo creo que ahí tenemos un debate muy largo y profundo que debemos hacer para recuperar las virtudes que tenían los medios tradicionales que están moribundos y aprovechar, pero para el bien, las ventajas que nos ofrecen las tecnologías digitales. Yo creo que esto es algo que la academia tiene que afrontar, la sociedad tiene que afrontar y también finalmente los políticos también hacerse cargo de estos problemas de fondo, ¿no? Ya ha habido algunos intentos, 80 países se pronunciaron en algún momento por buscar los mecanismos de control, pero sin afectar la libertad de expresión. El problema es que si se resuelve esto a nivel político, otra vez vamos a tener el mismo problema que estamos nosotros afrontando ahora, que los políticos busquen más cómo protegerse ellos que las maneras de proteger a la sociedad, Francisco. Y así es, sí, que sea la sociedad la privilegiada y no quienes ejercen el poder, además en representación de esa sociedad a la que deben rendir cuentas, ¿no? Yo le quiero agradecer a Rudy Hidalgo, a Carlos Larriategui y a Lolo Echeverría. Muchas gracias por acompañarnos y por reflexionar. Estaremos en contacto. Esperemos entonces que el señor presidente Moreno o el presidente electo, tomando en cuenta los valiosos aportes que ustedes han hecho, nos haga caso y vete la ley. Un gusto saludarles. Buenos días.
Gracias, Francisco. Buenos días. Lolo, Muchas Carlos, qué gracias. gusto. Un abrazo. Han Chao. estado con nosotros la doctora Ruth Hidalgo, directora de Participación Ciudadana, el doctor Carlos Larriategui, rector de la Universidad de las Américas, y el licenciado y arquitecto Lolo Echeverría. Ya volvemos. La revista de Opinión Democracia agradece a las siguientes marcas. Inicio de espacio promocional y publicitario. Si eres de los que ama estar en casa, pues con Banca Virtual Intermático puedes pagar tus impuestos prediales desde el lugar que más te guste de ella, cómodamente, sin tener que salir de casa. Difiere el pago de tus impuestos prediales a 12 meses con intereses, usando tu tarjeta Pacificar. ¿Qué esperas?